Mari Mari Puchiquelu, Chunculeimu. Un saludo a todas las niñas y los niños. ¿Cómo están? Inche Humelecan. Yo estoy muy bien. Y espero que a ustedes les haya gustado mucho la historia, el epeo de Nahuel, el hijo de los animales. Ayufín Nahuel. Me gusta Nahuel. Ahora vamos a ver la cápsula donde les voy a mostrar cómo vamos a realizar la actividad de este epeo. Porque si ustedes se fijan, en la guía que les envié aparecen solo ilustraciones, ¿ya? Porque vamos a hacer un trabajo que espero que ustedes puedan disfrutar. Vamos a construir el libro de los Cuyin, ¿ya? De los Cuyin que acompañaron a Nahuel. Así que vamos a ver cómo podemos hacer este libro. Es muy fácil y se necesitan muy pocos materiales. Se necesita un cartoncito, ¿ya? Y si ustedes no tienen un cartoncito grueso, pueden tomar una caja de cereal, ¿ya? O una caja de la avena. Necesitan una barra de pegamento, unas tijeras y un lápiz, cualquier tipo de lápiz. Y para los que les gusta que las cosas les queden muy perfectas, también podrían usar una regla. Así que ahora vamos a trabajar. Quiñe. Comenzamos cortando, cuidando de no salirnos de la línea que tiene cada una de las ilustraciones. Primero la tapa, ¿cierto? Y así seguir con cada uno de los uñum y cuyim que hay en esta historia. Cortamos. Y además aparece aquí que tenemos que cortar al medio, pero eso todavía no lo vamos a hacer. Primero cortemos todos los cuyim y los puños que aparecen en las 3 hojas de nuestra actividad. Les lignes, vean, al cutuñe, escuchen algo muy importante. Esta es una de las láminas que aquí dice, esta ficha no la recortes por la mitad. Dice eso porque esta es la última parte de nuestro chilca, de nuestro libro. Entonces, tenemos dos formas de trabajar con el final y con el principio. Esta es la tapa y esta es la última parte. Una forma es pegarla y luego recortarla, ¿ya? Esta es la forma más fácil porque solamente tengo que tomar un cartón, ponerle pegamento a mi
a mi ilustración y pegarlo por el lado donde están las letras, para que la parte de atrás nos quede así, ¿ya? Entonces, una vez que la he pegado, le recorto los sobrantes, ¿ya? Y listo, tenemos nuestra parte de abajo con cartoncito, nuestra portada. Y ahora, mucha atención. ¿Se fijan que aquí aparece una manito con una tijera y unos puntitos? Porque significa que todo nuestro cullín y todo nuestro ñun, esto es muy fácil. Solo tienes que tener cuidado y precisión para ir cortando cada uno de los cullín por la mitad hasta el final. Y ahora estamos listos para armar nuestro Chilca Cullín, nuestro libro de animales. Y en esta parte le vamos a pedir ayuda a nuestra ñuque o a nuestro chau o a alguna persona en la casa que nos pueda ayudar. Y para eso necesitamos una corchetera y también un poco de cinta adhesiva. Con mucho cuidado. Y ahora juntar, ¿cierto? Aquí está el tuñuel, aquí está el huillín. Fíjense de ponerlas bien, armando su nombre, ¿cierto? Aquí está el quilquil o la lechuza. Aquí está Filcún, que es la lagartija. Y aquí está Jinky, que es la pichi, ¿cierto? La pequeña ranita de daño. Y el Cheye, que es nuestro gaviota. Entonces, en esta parte tenemos que pedirle, ¿cierto?, a nuestra ñuque, a nuestro chavo, a alguien de nuestra mochulla, a alguien de nuestra familia, que nos ayude, porque hay que usar corchetera y hay que usar un poco de cinta adhesiva. Entonces, ¿cómo vamos a armar nuestro libro? Tenemos la figura de Nahuel y vamos poniendo, ¿cierto?, en el orden que nosotros elijamos. Vamos poniendo la parte de arriba y la parte de abajo de cada uno de los animales, que nos queden muy ordenaditos, lo más ordenadito posible, ¿ya? Y una vez que terminemos, ¿cierto? Una vez que terminemos, nuestra ñuca y nuestro chau van a procurar que queden bien parejitos, ¿ya? Así lo van a hacer para que queden todo muy ordenado. Bien, ahora vamos a armar, ¿cierto?, separando las dos, la parte de arriba con la parte de abajo, y en este momento le podemos pedir ayuda a nuestra ñuca, a nuestra mamá, a nuestro chavo, a nuestro papá, para que nos ayude a que quede todo bien colocado, y le ponemos un corchete para firmarlo. Y así nos queda lista la primera parte de nuestra chilca. Bien, para el siguiente paso vamos a tomar toda la parte de arriba y nuevamente le pedimos a alguien mayor, en la mochulla de la familia, nuestra ñuque, o alguien que nos pueda ayudar a ordenar, que queden todas las láminas que pertenecen arriba bien calzadas, para poner el segundo corchete.
Así entonces nos ha quedado las dos partes de nuestra chilca, de nuestro librito. Y para terminar nuestro chilca Pucuyín, nuestro libro de animales, falta solo ponerle la tapa, ¿ya? Corcheteamos la parte de abajo, la parte de arriba, y para poner la tapa, para que esta pueda abrir y cerrarse con mucha facilidad, también podemos pedirle ayuda a nuestra yuca, a nuestro chao, a alguien de nuestra mochila. Vamos recortando pequeños pedacitos de scotch o cinta adhesiva y los ponemos a la orilla de nuestro chilca, ¿ya? Para que se afirmen, para que se afirme nuestra tapa con el resto. Ahí, una más. Y listo, miren qué fácil tener un chilca pucuyín de este EP, donde aparecen algunos de los cuyín que aparecieron en la historia, ¿cierto? El chumol, bonito del monte, el gaviotino, cheye, el yuque, la venta de Darwin, el quiquí, la lechuza y por supuesto, ¿cierto?, nuestro personaje principal, Nahuel. Así ha quedado nuestro chilca. Ahora cada uno de ustedes va a poder tener su propio epeu de Nahuel. ¿Les ha gustado cómo les queda este libro de Nahuel y sus amigos los animales? Porque a mí me encanta cómo voy formando, ¿cierto? Cuando pongo a Nahuel y a la Jinky, que es la ranita de Darwin, dice Na-ki. Entonces Nahuel sería Naki. Pero cuando pongo a Nahuel y el Wujin, se transforma en Na-jin. Es la mezcla entre Nahuel y Wujin. O cuando pongo a Nahuel con las patitas de la lagartija, se transforma en Na-kun. Aquí lo puedo decir leyendo Na-kun, que es Nahuel y Pilkun. Pero mi favorita es Nahuel con el marsupio del Teumul. Entonces se transforma en Na-mul, que es el Nahuel convertido en monito de monte. Esta es la actividad, y como yo no les he dicho, pero ahora se los digo, yo les estoy diciendo que esta es mi favorita, ¿cierto? Nahuel con el cuerpo de el Chemul, que es el monito del monte. Entonces ustedes van a elegir su favorita. Y una vez que tengan el librito hecho, se van a sacar una foto y la van a subir al Face del curso para que yo vea que todos hicieron su librito de los animales. Y así también pueden ir jugando, cambiando a los otros animales que aparecen, a los otros cuyín que aparecen en esta historia. Espero que puedan recordar el mensaje más importante que nos enseña este epeu, el epeu de Nahuel Pucuyín Millay. Nahuel, el hijo de los animales. Su mensaje más importante nos dice algo que necesitamos recordar todos, y esto es que todos los seres que habitan este planeta poseemos la misma naturaleza, aunque estemos cubiertos de distintas pieles.
porque en esta historia, ¿cierto?, aparecían algunos uñum. Los uñum son las aves, y las aves tienen plumitas, ¿cierto? Tienen sus plumitas. También aparecían otros mamíferos como el huillín, que tiene los pelitos más duros. Aparecían el puma, ¿cierto?, el paño. Y aparecía Nahuel, que tiene la piel como nosotros, pero al final somos todos muy parecidos, ¿ya? Y que todos tenemos que aprender a respetarnos y a convivir equilibradamente en esta gran Ñuque Mapu, en esta madre tierra donde habitamos, todos juntos y con respeto. Así que a no olvidar ese mensaje y Ka'an Tupehuaya, hasta otra oportunidad, nos vemos.